Hola, ¿qué tal? Una vez más les envío un cordial saludo, esperando se encuentren bien. Veremos la conceptualización de hardware y software. Pero estos tecnicismos muchas veces nos confunden o muchas veces nos dan conceptos que no logramos digerir a simple vista, o que dependiendo del estilo de aprendizaje que tengamos es confuso. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos una computadora. Pueden ver las ilustraciones que van relacionadas a la temática. Se dice que una computadora es un aparato electrónico. Y también podemos asimilar que se considera ese aparato electrónico, computadora, cuando el circuito impreso en su interior, llamado hardware, está constituido por un microprocesador. Si hablamos de que esos aparatos electrónicos son una computadora, entonces en su interior deben tener un procesador. Entonces, al tener un procesador se considera una computadora. Y bien, el procesador, más adelante lo veremos, que se encarga de realizar procesos, ¿sí? Se encarga de hacer operaciones matemáticas, se encarga de ejecutar programas, se encarga de ejecutar aplicaciones, se encarga de procesar datos acompañados por diferentes elementos, ¿sí? Como son la memoria RAM, tarjeta madre, tarjeta gráfica, un puente de comunicaciones, que bueno, más adelante lo veremos. Entrando a la temática del hardware y el software, sí, aquí se los puse con un guión para distinguir uno de otro. Sí, son aplicados en el uso de la tecnología de la información para el aprendizaje. Y recordemos que también nos ayuda a satisfacer las necesidades del ser humano de cualquier índole. Se considera, ¿sí?, hardware a todos los elementos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Muchas veces nos dan el concepto de hardware equívoco, porque nos dicen el hardware es la parte tangible de la computadora. Y entonces nosotros nos quedamos con ¿qué es eso? Así, en cambio, si decimos que el hardware constituye de varios elementos o componentes, y entonces ya hacemos una clasificación del hardware. Entonces decimos que son eléctricos, que funcionan con corriente alterna, electrónicos, que funcionan con corriente directa, electromecánicos. Electromecánicos son así como poleas, engranes, bobinas, motores, ¿no? Entonces ya nos damos una idea. En un ejemplo de ellos podemos hablar que son las impresoras, discos duros, mecánicos, por ejemplo, el escáner, ¿sí?, que ejercen una fuerza de trabajo los motores, ya sea que tengan engranes, bandas, etcétera. Y dice cualquier elemento físico que esté involucrado. Pueden ser unidades lectoras, unidad de DVD, los mismos, la misma interfaz, como cables de comunicación y cables de corriente y demás, flex que les llaman, por ejemplo, en las laptops, pues es parte del hardware involucrado, ¿no? Constituye parte del hardware en una computadora. Y pues yo aquí les puse una imagen ilustrativa, sí, solamente de una computadora para que vayamos reconociendo cada uno de los elementos. Pero son muchísimos si hablamos de que una computadora puede ser desde un dispositivo móvil
hasta la computadora de un coche, ¿no? Pero en los sistemas de información, la que está de imagen es más que suficiente. Ahora, pasando a la temática del software. El software sí se cocina aparte. Y digo que se cocina aparte porque si nosotros vemos el concepto que muchas veces nos dan, que es la parte intangible de una computadora, que el concepto burdo sería que lo que no se puede tocar, pues que un concepto más digerible y que nos comenta que el software son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Dentro de toda esta gama de software podemos hablar que también están dentro drivers, paqueterías, lenguaje de programación, ¿sí? En sus distintos tipos. Y el software pues es un complemento del hardware, por eso dentro de la conceptualización viene junto con pegado, ¿cierto? Ahora, el software depende del hardware para su funcionamiento como tal de manera virtual y viceversa. El hardware depende del software. Entonces el hardware y el software a su vez, como son complementos uno del otro, aquí los puse como porcentaje, ¿sí? El 50 y 50% que constituyen un sistema de cómputo. ¿Sí? 50% pertenece al hardware y 50% pertenece al software. Y como ya se los puse aquí en este esquema, el hardware necesita del software para su funcionamiento y el software necesita del hardware para su funcionamiento. Entonces vean, una vez que tenemos el complemento de los dos, ya podemos hablar que tenemos en buen funcionamiento o funcional un sistema de cómputo. Recordemos, una vez que todo sistema de cómputo cumple su función, quiere decir que en su interior, ¿sí? Tiene dos elementos, o está constituido de un conjunto de elementos, ¿sí? Estos son dos, el hardware y el software. No hay más elementos involucrados dentro de un sistema de cómputo. Y como un claro ejemplo se los puse aquí en el esquema, desde una computadora de escritorio hasta un dispositivo móvil, un dispositivo portátil, un dispositivo automotriz, ¿sí? También de nueva generación trabajan con el hardware y el software, ¿sí? Trabajan con el hardware y el software. Bien, recapitulando esta temática del hardware y el software, podemos inferir, ¿sí? En que el hardware, aparato electrónico, elementos electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos. Y software, la parte virtual, la parte de la programación, la parte del sistema, la parte del software, la parte de las aplicaciones, la parte de las paqueterías, la parte del desarrollo web, lenguaje de programación, etcétera. Pues bien, me ha dado gusto estar una vez más con ustedes. Les envío un cordial saludo. Les encargo mucho, si les gustó el video, denle like, no cuesta nada. Suscríbanse, es gratis. Nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo. Aquí el profe García. Hasta pronto.